terreno. Por ejemplo, yo estaba trabajando en otra vez, los viejos me están, pero un montón de terreno. Y lo dejaron ahí el otro día. Y el otro día amanecía el suelo quebrado. ¿Ya? Y como un día al medio. ¿Eso es una consolidación? Bueno, mira, es un fenómeno parecido, es que los suelos finos también corren el riesgo de ser colapsables. ¿A qué se le llama que un suelo sea colapsable? No sé si se acuerdan, seguramente lo vieron en mecánica de suelo 1. Uno toma una pastilla de barro, de lodo, prácticamente la enrasa, la mete al horno y después la saca y ve cuánto disminuyó de volumen. Si disminuye mucho de volumen, habla de que el suelo puede ser colapsable o puede ser una arcilla expansiva, y que es un material que uno lo moja, se hincha, y cuando se seca se reduce. Imagínate lo que puede hacer eso en la fundación de un edificio. Una estructura rígida, la moví 5 milímetros y la podéis quebrar. Entonces eso, lo que estabas viendo ahí es ese fenómeno. Podría ser un fenómeno más relacionado con lo que son los suelos colapsables más que con consolidación. Cuando hablamos de consolidación, siempre hay una carga de por medio. Un suelo no puede consolidar si yo no le aplico una carga. Esa es la expulsión de agua producto de la aplicación de carga. Eso es la consolidación de suelo. Entonces, dijimos que la consolidación de suelo, en el fondo, lo que está pasando, como el agua es incompresible, cuando yo le aplico una carga, lo que hace el agua es tomar la carga, la tensión. ¿Ok? Pero la tensión efectiva o la fuerza que hay sobre las partículas no aumenta, sino que el agua lo único que hace es aumentar su presión de poros. Y a medida que el agua va escurriendo entre medio de las partículas y logra salir de la masa de suelo, se va transformando esa presión efectiva, esa presión de poros, se va transformando en presión efectiva. De manera que en el largo plazo, estamos hablando de 50, 100 años, dependiendo del espesor del estrato y de la permeabilidad del estrato, el agua podría salir y podría tener un asentamiento ya final. También dijimos la semana pasada que, por ejemplo, en México hay edificios que tienen más de 200 años y todavía se están asentando. Y eso es producto de que en México el fondo es una cuenca sedimentaria de origen lacustre. Los lagos se juntan pura arcilla y limo, solo especialmente aptos para que se produzca el fenómeno de consolidación. A ver, ¿qué más hablamos de la consolidación? Dijimos que los suelos tenían memoria, ¿se acuerdan de eso? A veces tienen más memoria que ustedes los suelos. Los suelos dijimos que tenían memoria. ¿Qué es lo que significa eso? Que cuando yo deformo los suelos, sobre todo los suelos finos, yo los puedo deformar en un rango elástico y ya de ahí empiezo a acomodar las partículas. Cuando yo empiezo a acomodar las partículas, ya el suelo no es capaz de recuperar el volumen o la forma que tenía inicialmente. Es una especie de deformación plástica. ¿Ok? Entonces empezábamos a distinguir de suelos normalmente consolidados y suelos preconsolidados. ¿Sí? ¿Me siguen? O sea, la memoria me parecía el suelo no puede tener su deformación. Cuando hablamos de memoria es una idea como para que les quede claro. O sea, no se habla de memoria propiamente tal en el suelo, sino que lo que se habla es de condición de preconsolidado o sobreconsolidado. Y eso se refleja en el ensayo. ¿Cuál es el ensayo que se supone que sirve para determinar el nivel o la capacidad de consolidación de un suelo? El ensayo odométrico. A través del ensayo odométrico, cuando nosotros vemos el ensayo odométrico, cuando vemos el ensayo odométrico, vemos que la curva, la tendencia, muestra un quiebre y cambia la pendiente. Entonces, cuando nosotros queremos estimar el asentamiento producto de que nosotros vamos a aplicar una carga sobre un suelo, lo primero que teníamos que saber es si el suelo está normalmente consolidado o está preconsolidado.
¿Por qué? Porque ¿Este si es el te- ensayo? ¿Ah? No, eso lo determiné con el ensayo. El ensayo te va a servir para darte cuenta si el suelo está preconsolidado o normalmente consolidado. O lo otro que podría servirte, por ejemplo, tal vez un estudio geológico geotécnico, esos estudios, esos documentos que nadie se lee, por ejemplo, te podrían decir que en el valle donde vaya a hacer tu edificio, tu obra, tu terraplén, lo que sea, era un valle glacial. En un valle glacial lo primero que yo tengo que imaginarme es un bloque de, no sé, unos 300 metros de altura de hielo. El hielo debe pesar bastante, porque la densidad es 1. Entonces 300 metros de altura de hielo cargando el suelo y que de repente se derritan, me va a hablar de un suelo que está preconsolidado. ¿Ok? Ese es más o menos el concepto. Ahora, ¿para qué servía esto? Es como precompactado, profe. Es como, Preconsolidado. pero es como algo como compactado en Más sí. o menos así. En el fondo eso, la consolidación lo que te da es una idea de la compactación, de la densidad del suelo. ¿Ok? Mientras más consolidado esté el suelo, el índice de vacío es menor. Es más denso. No necesariamente, es de arcillas. En Marnicol. Las arcillas tú siempre las puedes encontrar en arcillas saturadas, siempre va a haber fenómenos de consolidación. Más consolidado es cuando el suelo está más consolidado. ¿Cómo? Dijo que cuando el suelo está más consolidado, Es más denso. Tiene menor índice de vacío, claro. Entonces, ya, ¿qué más de la idea es importante? Entonces, ¿en qué tipo de suelo encontramos el fenómeno de consolidación? Sí. Si van a andar, Las si encuentran arcillas. o van a fundar sobre una arena, no vamos a estar hablando de consolidación. ¿Ok? Lo primero. Ahora, ¿qué pasa si ustedes van a fundar sobre una arena y debajo de esa arena hay arcilla? Saca la arena. Se llega hasta la arena. ¿Y las cargas de la arena sobre qué se apoya? ¿por qué no se puede? Con la arena. Porque llegamos hasta el sello de consolidación. Pues. A ver, dijimos que las arcillas son las que consolidan, ¿cierto? Por lo tanto, si yo tengo un estrato de arcilla, se me ocurre, no sé, fundar un edificio, una losa de fundación, algo lo suficientemente ancho como para que esto empiece a consolidar y pueda considerarlo infinito hacia los lados. ¿Cierto? Dijimos que esto se daba en condiciones de borde muy lejanas o en condiciones de borde que tienden a infinito. De ahí partimos de este. Si yo tengo una arcilla y está saturada, puede consolidar. Si tengo una arcilla y está seca, ¿puede consolidar? No, porque dijimos que la consolidación es el fenómeno del traspaso lento del aumento de presiones de poro a tensiones efectivas. Por lo tanto, si no tengo agua, no tengo presiones de poro, no tengo un delta de presiones de poro, si no tengo delta de presiones de poro, toda la deformación que yo pueda registrar va a ser deformación instantánea. ¿Ok? Entonces, si yo me apoyo directo sobre la arcilla, esto puede consolidar. Vamos a suponer que la arcilla está saturada. Ahora, si yo tengo un estrato de arena acá arriba y me apoyo sobre la arena, las primeras clases vimos de una manera bien grosera, uno podría estimar que las cargas se mueven en un talud 2:1 o a 45 grados, pero tenemos una idea. Si cuando yo estaba fundándome en este espacio, esto podía consolidar, si ahora lo estoy fundando en un espacio más grande, ¿podrá consolidar? Evidentemente que sí. Pero dijimos que la consolidación depende también de la presión que yo estoy aplicando, ¿cierto? Por lo tanto, si yo estoy aplicando P en esa área y después la estoy aplicando en esta área, ¿cuál de los dos casos va a consolidar más? La de menor área, que la carga va a estar más concentrada, ¿cierto? Vamos entendiendo, a ver si no está difícil. Pero
A ver, entonces, dijimos que en el ensayo geométrico nosotros lo que obteníamos de alguna manera es las curvas que nos van a permitir estimar cuál va a ser el asentamiento por consolidación. Entonces, el ensayo geométrico, a ti lo que te da va a ser las curvas de esas dos rectas. De esta recta de acá y esta recta de acá. En la misma. Que te va a dar una idea de la facilidad. Fíjate que esta curva lo que grafica es índice de evasivo versus carga aplicada. Ahora, el índice de evasivo, cuando partimos del tema, lo estábamos relacionando con el delta H, ¿cierto? Esa curva te indica que a medida que tú aumentas la carga, el suelo va disminuyendo el índice de evasivo, se va densificando. A medida que aumenta la carga, esto va densificando. ¿Ok? Ahora, ¿por qué me interesa saber si el suelo está preconsolidado o normalmente consolidado? Porque si el suelo está preconsolidado, yo me voy a encontrar en esta curva. Si el suelo está preconsolidado, si yo aplico una carga, la disminución de volumen va a ser menor que si el suelo está normalmente consolidado. Imagínense, para hacerlo de manera más gráfica, estamos enfrente de una esponja. Si yo aprieto la esponja y la dejo ahí, sin que se pueda volver a recuperar, y le aplico una carga pequeña, probablemente voy a tener un asentamiento muy chico. Pero si yo tengo la esponja completa hasta arriba y le aprieto la carga pequeña, probablemente llegue rápidamente al mismo asentamiento. Es la misma esponja, es la misma carga, pero el asentamiento fue mucho mayor. ¿De qué dependía eso? De que yo previamente había cargado la esponja. Y cuando apreté la esponja lo que hice fue que el agua saliera. Es básicamente eso. Entonces, en este caso, si el suelo está preconsolidado, nosotros nos damos cuenta de eso, en el ensayo se va a notar de esta manera. Cuando nos entreguen la curva del ensayo va a aparecer una curva aquí, y va a aparecer un quiebre, y va a salir esto acá. Y aquí yo puedo encontrar cuál va a ser la carga de preconsolidación. ¿Para qué va a ser importante esto? Si yo tengo un edificio, por ejemplo, que pesa, no sé, 800 toneladas, y lo voy a hacer fundar en una superficie de 70 metros cuadrados, yo en el fondo tengo 70 toneladas, no, 500 toneladas. 500 toneladas dividida en 70 metros cuadrados. Eso es una tensión. Fuerza dividida en área. Si esa tensión que está aquí es menor que la carga de preconsolidación del suelo, cuando yo calculo la deformación o el asentamiento de ese suelo, ¿me va a interesar esta parte de la curva? No, porque me voy a estar moviendo por acá. Si es menor, Si la carga que yo le voy a aplicar al terreno es menor que la tensión de preconsolidación, la deformación o el asentamiento yo lo voy a calcular con esta parte de la curva. ¿Ok? Profe, si es menor, entonces significa que sirve para el Si es proyecto. menor, eso significa, primero, a ver, si es menor, significa que el suelo ya ha estado sometido a tensiones mucho más grandes que la que yo le voy a poner ahora. Por lo tanto, el suelo ya se había deformado mucho más de lo que se va a deformar ahora. Y cuando se le desapareció esa carga de arriba, por alguna razón, no sé, porque pasaron los dinosaurios corriendo, por cualquier cosa, el suelo recuperó parte de la deformación, pero no fue capaz de recuperarla al estado inicial. Y lo que hizo, en rigor, fue como el suelo venía por acá, se empezó a cargar, se empezó a cargar, se empezó a cargar, se empezó a cargar, de repente cayó el meteorito que mató a los dinosaurios, se erosionó todo, y
lo encontramos hoy en día y recuperó hasta este nivel de índice de vacíos y no fue capaz de devolverse por esta curva. Entonces cuando yo lo encontré, lo empecé a hacer el ensayo, me vine por aquí, 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 hasta que llegué aquí y de ahí empecé a hacer el ensayo para acá. ¿Ok? Eso es más o menos lo que le estaba pasando al suelo antes de que yo llegara. Ahora, si yo determino de que la carga que le voy a poner al suelo es menor que el punto donde se produjo la curva, el quiebre, en este caso el quiebre de la curva está acá arriba, yo me voy a estar moviendo siempre con esa curva. ¿Ok? A eso le llamamos... Pero moviendo con los valores que les va a dar el ensayo, ¿Ah? se va a estar moviendo en la curva en ese tramo con los resultados que le va a dar el ensayo así. Ojo, aquí el ensayo no te está dando valores ni de deformación, ni de altura. Esa es la idea del ensayo. Que el ensayo trabaja, fíjate que trabaja en una pastilla de este porte, chiquitita, pero trabaja con valores unitarios. Trabaja con el índice de vacío. ¿Cuál es la unidad del índice de vacío? Grado dimensional. Grado dimensional, o sea, no tiene unidades. ¿Cuál es la idea de eso? Que yo lo puedo aplicar de alguna manera, en alguna fórmula, en alguna relación de alto-ancho, y podría estimar, digo ya, si no varía el ancho, entonces varía el alto, porque esto está relacionado con el volumen. Y como es un número dimensional y es unitario, si yo tengo 1 metro, me da que disminuye el 10%. Si yo tengo 10 metros, disminuirá 1 metro. ¿Se entiende la idea? Más o menos eso es lo que está haciendo con el ensayo. Tú la única parte donde le estáis metiendo un número, una tensión o un valor conocido que es comparable a tu condición actual es la carga. Pero el resto son las condiciones naturales del universo. Por lo tanto es posible, o sea, bajo ese punto de vista, es posible tomar una pastilla de 10 gramos de suelo y asumir que 10 gramos de suelo se pueden comportar como millones de metros cúbicos. Más o menos esa es la idea, ¿ok? Entonces, dijimos que si estamos moviéndonos en esta zona, a mí lo que me va a interesar es esta parte de la curva. ¿Cómo? Esta es una ecuación general que se supone que a mí me sirve en base al índice de vacíos y a las tensiones de preconsolidación, que es esta de acá, cuando en el fondo de este valor de aquí, que se sale del ensayo. Fíjate, es un cero, es la condición inicial del suelo. Lo primero, antes de mandar a hacer un ensayo biométrico, yo tengo que mandar a hacer un ensayo de índice de vacío. Si no, el ensayo biométrico no me sirve para nada. Por lo tanto, es un valor conocido. La altura del extremo también es un valor conocido. La carga de preconsolidación aparece en el ensayo, que es justo donde aparece el quiebre en la pendiente de la gráfica. C sub C y C sub S dijimos que era la curva de contracción, la curva de entorpecimiento la llamamos, y la curva son las pendientes, son coeficientes, son los coeficientes, en el fondo son las pendientes del tráfico. Eso es C sub C y C sub S. Contracción y el otro, ¿qué es? Entumecimiento. Perdón, contracción y entumecimiento del mismo, depende del libro donde lo veas. Lo importante es que la curva de deformación, curva virgen, tiene un parámetro que va relacionado desde la carga P sub 0 hasta el delta P final, ¿ok? La presión final. Pero la curva de consolidación o la curva de entumecimiento, la de contracción, no la curva virgen, la zona de la curva del suelo donde está preconsolidado, es la que define el comportamiento del suelo solamente entre la carga inicial de sub 0 acá y la carga de preconsolidación. ¿Ok? Esta ecuación, por eso es general, tiene
dos técnicas. Si yo estoy trabajando con un suelo preconsolidado, voy a estar obligado a trabajar con estos dos técnicos. Si yo estoy trabajando con un suelo normalmente consolidado o con un suelo preconsolidado, pero la carga que le voy a aplicar al suelo es menor que la tensión de preconsolidación, voy a estar trabajando con un solo técnico. ¿Ok? ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Esto va a ser un número negativo y no me va a importar. Va a tender a cero. Mientras que este valor de acá va a ser P final. Porque el P final se supone que va a estar entre P sub 0, que está aquí, y P sub 0, que es la presión o la tensión de preconsolidación. El H es la extensión del estrato. Y el C sub S. C sub S es la pendiente de esta curva. A ver, C sub S no. Índice entumecimiento. Es la. A ver. Es la relación que hay entre el aumento de la carga y la pérdida de volumen, pero de la curva de los suelos preconsolidados. ¿Sí o no? Esta de aquí, C sub S y C sub C, esto es una recta. Esto, lo que estamos viendo aquí es una recta. Es la ecuación de esa recta. Entonces, esto de aquí lo que me describe es esa curva, nada más. Y esto de acá lo que hace es transformar el E sub 0 a alturas de suelo. Esta relación lo único que hace es esa transformación. Por eso es lo que estábamos conversando, de que aquí trabajamos con un parámetro adimensional, lo metemos acá adentro y lo convertimos en un parámetro dimensional, altura. Entonces, lo que hacemos es, a través de este intercambio, describimos la altura y lo ponderamos, o sea, describimos la curva de la recta, la ecuación de esa recta o de esa curva, y lo ponderamos por la altura total. Nada. ¿Se entiende la idea? ¿Podría hacer un ejercicio numérico? ¿O mucho ahí? Para que No nos vamos a meter ahí. Yo creo que no vale la pena meterse en este tema. Me interesa que sepan que existe la consolidación de densidad y cuando llegue alguien y les diga, mira, sabéis que este suelo es preconsolidado, pero la carga de preconsolidación la vamos a superar, ustedes digan, ah, ya, pues vamos a estar en la segunda parte de la curva. Eso. De aquí, o sea, de aquí nos podríamos meter a estudiar, por ejemplo, cuánto se demora el suelo en consolidar, cuándo se van a alcanzar las deformaciones finales, y fue algo de lo que hablamos en la clase pasada, pero la verdad es que eso es meterse en tema en camisa de once varas y se ocupa tan poco que ganan la pregunta. Es un concepto básico. Ejercicio no vale la pena. Entonces, quedó claro la parte de por lo menos de la curva del ensayo de consolidación, del ensayo doméstico. Ok. Entonces, de aquí para adelante hablamos de índice de sobreconsolidación o de preconsolidación. Este índice es una sigla en inglés, Over Consolidation Ratio. ¿Ok? OCR. Índice de sobreconsolidación o de preconsolidación. ¿Qué es lo que te da este ensayo? ¿O qué es lo que te da este índice? Es la tensión de preconsolidación dividido por la tensión actual del suelo antes de colocar mi estructura, antes de colocar la obra. Antes de hacerlo. ¿De abajo? Ustedes dijimos que era el índice de preconsolidación y es la tensión de preconsolidación. Sí, siempre hablamos de la efectiva, acuérdense que las efectivas son las que deforman. Es este dato. Sí. Entonces, de abajo, la tensión de preconsolidación antes de esa es la tensión actual del terreno. Generalmente uno no se encuentra la arcilla de arriba. Entonces, ¿qué es lo que hace en un estrato? Por ejemplo, voy y me encuentro arena.
Después de eso me encuentro arcilla seca. Después de eso me vuelvo a encontrar arena. Y bajo eso me encuentro arcilla ya, por lo que mi práctico técnico. Y aquí me encuentro con la arcilla entonces saturada. Esta arcilla no va a consolidar. No tiene